Vamos a calificar si es verdadero o falso. Dice aquí, ¿no? Una transformación, esta es una transformación lineal. Sea T de B a B, una transformación lineal o un operador lineal, a poner así, un operador lineal. ¿Sí? Y sea lambda, ¿no? Lambda un escalar real. La palabra operador lineal se reserva para aquellas transformaciones lineales cuyo espacio de partida y de llegada son el mismo. Esta bechueca, bueno, es el mismo espacio de partida y de llegada. Cada vez que ustedes vean una transformación lineal así, también se le puede denominar operador lineal. Bueno, y dice, bueno, lambda es un escalar real y h es el conjunto de todos los vectores del espacio, tales que, aquí hay una condición, la transformada de esos vectores me queda un múltiplo del mismo vector. ¿Sí? O sea, hay que decir que este es acabo de definir un conjunto así. O sea, yo puedo tener una transformación lineal y, y no siempre, o sea, bueno, dependiendo del lambda. Este lambda, la idea es que sea un número fijo. Un lambda real, un número fijo. Ahí yo me invento un lambda. Dependiendo de ese lambda, a lo mejor este conjunto es un conjunto grande, más pequeño. No sé si existiría siempre. Yo creo que sí, ya que... Pero bueno, ahorita vamos a ver todo eso, ¿no? Bueno, la proposición que vamos a ver si es verdadero o falso es que me dicen que esto es un subespacio. ¿Sí? El conjunto de todos los vectores cuya transformada sale un múltiplo de ese vector, donde lambda es un real fijo. Vamos a ponerlo bien aquí, de nuevo. Hacer énfasis es una constante. ¿Ya? Digamos, yo me invento lambda igual a 8. Yo quiero saber el conjunto de todos los vectores en ese espacio cuya transformada de B es igual a 8 veces B. Quién sabe si existirán ese tipo de vectores, etcétera. Todo eso vamos a ver ahorita. Ok, entonces, como la pregunta, mejor dicho, aquí se afirma que es un subespacio, para ver si es verdadero o falso, nos toca determinar si esto es o no es un subespacio. ¿Sí? Y entonces, eso nos remonta a esa clase en el primer parcial, donde sabíamos que para demostrar que algún subconjunto es un subespacio, pues hay que probar tres cosas, ¿no? La caracterización. Una, que ese conjunto no sea vacío. Hay que ver que esa cosa, este conjunto no sea vacío. ¿Cómo hacemos eso? Misterio. La idea es encontrar un ejemplo. Alguien que viva en ese conjunto y con eso, obviamente apenas encontramos a alguien que está en ese conjunto, ya sabemos que el conjunto no es vacío. Y lo típico, que creo que es lo que nos va a servir aquí, lo tradicional, o sea, lo fácil, lo más fácil creo, es ver si el neutro está allí. A ver, ¿qué tal? ¿No? Creo que el neutro sí está, porque imagínense un escalar fijo 8, ¿no? Yo le había dicho 8. Si yo reemplazo aquí el neutro, la transformada del neutro me quedaría 8 por el neutro. Si se cumple, porque 8 por el neutro es neutro, ¿no? O sea que yo creo que el neutro, o sea, podemos ver que el neutro pertenecería a H sin importar que lambda esté ahí, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Si B es el neutro del espacio, entonces vamos a ver, la transformada del neutro es igual a lambda por el neutro. O sea, la transformada del neutro siempre es el neutro. ¿Ya? Con el mismo espacio de partida y de llegada, se trata del mismo neutro. ¿Sí? Y ese neutro es igual, es el lambda
es igual a lambda por el neutro. Cualquier lambda fijo que me invente, esta igualdad se va a cumplir. Y como si está cumpliendo con la condición, ¿sí? Si está cumpliendo con la condición, me da cuenta que este vector pertenece a H. Así que con esto, la conclusión final es que H no está vacío. ¿Sí? Ya encontramos a alguien que está allí, no está vacío. Bueno, me avisan si hay alguna, esto es primer parcial, ¿no? Es decir, yo sé que suele suceder que en el segundo parcial les ponen una demostración en sí y se bloquean a pesar de que es una demostración del primer parcial, pero bueno. A ver, la siguiente cuestión en la caracterización es averiguar si la cerradura para la suma se cumple, ¿no? Para cualquier par de vectores en H, hay que averiguar si la suma sigue perteneciendo a H. ¿Será cierto? ¿Será falso? ¿Quién sabe? Vamos a ver. Primer paso, ya les dije, mantener la calma. Segundo paso, escribir el enunciado. En este caso, la cerradura de la suma. Aquí ya la escribí. Ahí está. Ya está adaptada al ejercicio, pero ya está hablando de H. Lo siguiente es la construcción de los elementos que me indican los cuantificadores, ¿no? Digamos, sea B1 un elemento de H. Como yo aseguro que B1 va a estar en H, indico que debe cumplir esa condición, ¿no? O sea, tal que T de B1 sea igual a lambda por B1. Sea B2 un elemento de H, esto significa que su transformada es un múltiplo de B2. Ya, ahí está. Ahora vamos, el último paso, a averiguar el valor de verdad de esto que está aquí, si se cumple o no con todas las condiciones dadas. Vamos a sumar. Está sumado. ¿Y yo cómo sé si esto está en H? Esta suma. Bueno, hay que ver si cumple con lo que está allí. Vamos a transformarlo. B1 más B2. Esto por linealidad se puede descomponer en T de B1 más T de B2. Y como estamos trabajando que dos vectores que por separado sí están en H, por separado estas expresiones sí se pueden reemplazar T de B1 por lambda por B1. Entonces aquí sería aquí lambda por B1. Aquí más T de B2, de nuevo la podemos reemplazar por lambda por B2. ¿Sí? Y aquí por una propiedad de los espacios vectoriales, ¿no? Esa distribución con respecto, distribución del producto por escalar con respecto a la suma vectorial. Esto sería lambda por B1 más B2. ¿Sí? Y aquí me doy cuenta que la suma también está cumpliendo con que su transformada es un múltiplo del vector. Así que sí, sí se cumple, digamos aquí esto, ¿no? Si es cerrada la suma en H, y nos falta ya una última cosa que es la cerradura del producto por escalar. Eso era así, ¿no? Para todo vector en H y para todo escalar real, vas a trabajar con real. Bueno, en un campo complejo también pues, que no dije nada, entonces se puede suponer que el campo escalar es real, ¿no? Pero bueno, y si fuera con campo complejo, no, esto no es difícil de repetir y verificar, por ejemplo, que esto también se va a cumplir. Vamos a ver aquí, para cualquier vector de H y para cualquier escala real, alfa por B también debería estar en H. Vamos a ver si es cierto. Construimos lo que me indica el cuantificador. Necesito un vector en H. ¿Cómo saber que está en H?
¿Cómo saber que está en H? Aquí debo indicar, ¿no? Que su transformada debe ser lambda por B. Y necesito un escalar en alfa. Ahí está. Ahora sí, multiplicamos alfa por B. Ya está. Un vector por escalar, ¿no? ¿Y cómo sé si está en H? Vamos a averiguarlo. Transformando alfa por B. Esto es lo mismo que alfa por la transformada de B. ¿Sí? Y chévere, porque la transformada de B se puede reemplazar en lambda por B. Entonces me queda alfa, lambda por B. ¿Sí? Aquí nos damos cuenta de que la transformada de este vector también es un múltiplo. Ah, pero este es un múltiplo alfa. Pero no importa. O sea, este es un múltiplo alfa, esto no, así tal como está, todavía no es la demostración, porque el múltiplo debe ser lambda, no alfa. Pero ya ahí es un paso, porque existe esa propiedad que la saben llamar asociatividad, aunque no es exactamente asociatividad, ¿no? Asociar alfa multiplicado por lambda, y todo eso por el vector. ¿Ya? Aquí el producto de dos escalares, si es conmutativo en un campo escalar, cualquiera que sea, real, complejo, o cualquier campo escalar, el producto si es conmutativo, yo lo puedo poner así, lambda por alfa por b, y luego con la misma propiedad de espacios vectoriales, es en lambda por alfa por b. Y ahora sí tengo que la transformada de alfa por b es lambda por alfa por b. Ahora sí ya sé que en efecto se cumple esto de aquí, ¿no? Entonces, juntando los tres resultados, que no es vacío, que es cerrado para la suma y que es cerrado para el producto por un escalar, resulta que esto sí es un subespacio. ¿Sí? Esa conclusión final hay que ponerla ahí en un ladito, digamos. H sí es subespacio de B. No sé si hay preguntas. Me avisan. Bueno, no sé si hay preguntas, pero me avisan si es que hay alguna pregunta. En todo caso. Sí, no, o sea, este espacio, esta demostración está relacionada con algo que se ve al final. Algunos profesores dictan la clase de valores y vectores característicos. O sea, algunos ya la han dictado antes de entrar al Producto Interno y algunos la dejan para el final. Y eso depende de la decisión didáctica de cada profesor. Pero sí tenemos que ver con estos espacios así de vectores que al transformarlos salen múltiplos del vector. Claro que eso no siempre, o sea, si hablamos de vectores característicos, eso no es que siempre funciona con cualquier lambda. Si yo doy un lambda fijo, esto sí es un subespacio, eso sí. Lo que pasa es que a veces ese subespacio es muy chiquito o sea, tiene solo el neutro. El neutro es el que siempre está, eso sí. Como que hay veces que hay más cosas aparte del neutro. Pero bueno, en todo caso, este tipo de espacios sale siempre, este tipo de conjuntos siempre sale un subespacio. Eso me quito. Y nada, pues este resultado se usa más adelante, ya cuando vean ya bien la teoría de vectores característicos. Como ven, esto no está muy difícil. Me avisan si hay alguna pregunta.
No, vamos a pasar a lo que yo realmente quería hablar hoy, que es el Producto Interno. El Producto Interno, voy a borrar. Producto Interno es, bueno, una función que es una generalización de algo que ustedes ya conocen, que es el producto punto. El producto punto que ustedes conocían en R2 o en R3. Sí. Realmente uno puede definir unas funciones con las mismas características para cualquier otro espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, obviamente, eso ya define una especie de producto punto, pero lo vamos a llamar producto interno, ya en otro tipo de espacios vectoriales. Entonces, solo para que vean la analogía, ¿sí? Digamos cuando ustedes estaban en el pre y trabajaban con R2 o R3, no sé, ustedes tenían el producto interno, el producto punto de dos vectores, ¿sí? Y ustedes habían estudiado las propiedades. Y, por ejemplo, ustedes decían, el producto punto de un vector con el mismo vector siempre es un número mayor o igual que cero. Eso es cierto. También se les decía, por ejemplo, que el producto punto de B1 con B2 es igual al producto de B2 con B1. También es cierto. O sea, el producto punto en Rn es conmutativo. ¿Sí? Pero bueno, así la idea es que ya para trabajar con cualquier espacio vectorial y que tenga algún campo de escalares, que bien podría ser reales o complejos, ¿no? Aquí este campo puede ser real o complejo. Sí, necesitamos hacer una cierta generalización a esto. Vamos a decir, eh, primero, ¿qué es un producto interno? Es una función, se dice en la definición, ¿no? Tal es que el dominio es el producto cartesiano del espacio vectorial consigo mismo, y el espacio de llegada es el campo de escalares, que puede ser o real o complejo, depende de cómo es ese espacio. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿esto qué quiere decir? Que vamos a usar esta nomenclatura, por si acaso, y es muy parecido según el libro, según el profesor, más o menos es así, una nomenclatura. O sea, yo uso esta, ¿no? Este paréntesis quebrado. B1, producto interno con B2. Pero es probable que hay libros que usan paréntesis normal, eh, paréntesis con una raya vertical, pero es una nomenclatura, ¿no? O sea, vamos a leer esto, así como ustedes dirían aquí producto punto B1 con B2, aquí vamos a decir producto interno. Pero bueno, esa es la nomenclatura. En todo caso, lo que quiere decir la definición de la función es que se operan dos elementos del espacio, aquí, y el resultado es un escalar, que es lo primerito que le dicen acá en R2 y en R3, ¿no? Que el resultado del producto punto es un escalar, ya no va a ser un vector. ¿Sí? Se operan vectores, pero el resultado es un escalar. Por eso se llama producto escalar también. Y bueno, las cosas que eran propiedades aquí y que se pueden verificar, digamos, con una regla o con un compás, bueno, vamos a ver poco a poco eso. Acá van a ser definiciones. Es decir, esta función de aquí va a ser, es un producto interno en el espacio, sí, solo sí, sí. No sé si había puesto esta expresión antes, ¿no? SSI es como la abreviación del sí, solo sí. No, bueno, que como estamos dedicados a demostraciones, sí, esto en inglés lo saben poner así, sí, a veces leen if and only if.
Ok, bueno, pero dice sí, solo sí, se cumplen las siguientes propiedades. La primera es esta de aquí, pero vamos a ponerla así. Para todo vector del espacio, el producto interno del vector consigo mismo es mayor o igual que cero. La segunda propiedad dice que para todo vector el producto interno de B consigo mismo es cero. Sí, solo sí, aquí hay otro. Sí, sí, solo sí. El vector es el neutro. Tercera, sí, es la conmutatividad en general aquí se podría perder. Ahorita la voy a poner. Para todo par de vectores, el producto de B1 con B2 es igual al complejo conjugado de B2 con B1. Esto es lo que yo digo, aquí no hay conmutatividad. O sea, en el peor de los casos, como esta barra significa complejo conjugado, ¿sí? En el peor de los casos que estemos trabajando con un campo complejo, deben tener claro que el producto interno ahí no es conmutativo. Esa es una primera diferencia. Lo que pasa es que ustedes en R2 y en R3, en el pre, pero porque estaban chiquitos ustedes, pues les decían no, que todo era real, ¿no? Pero ya estamos grandecitos. Los escalares podrían ser complejos aquí en álgebra lineal, y en ese caso, si llega a pasar eso, mala suerte o yo qué sé, simplemente recuerden que la verdadera propiedad no es conmutatividad, es esto que se llama, me parece, simetría conjugada. Pero si el campo de escalares fuera real, ahí ya no tiene sentido hablar de esto, porque en el complejo, ¿cómo es el complejo conjugado de un número complejo? O sea, digamos que ahí tenemos un número complejo que tiene una parte real y una parte imaginaria. Bueno, el conjugado es simplemente cambiarle el signo a la parte imaginaria, así. Sí. Pero como un número real, digamos que este es un número real. Como un número real no tiene parte imaginaria, el conjugado de un real es igual al mismo número. Esto aquí es una caracterización de números reales. ¿Sí? O sea, si algo es un real, va a cumplir con esto. Y si algo cumple con esto, es un real. Porque un real no tiene parte imaginaria. Es una caracterización, pero de números reales. En todo caso, si fuera esto un número real, entonces cumple la caracterización de los reales y es como que podemos omitir y podemos reemplazarlo por el mismo número real y ahí claro que queda conmutativo, ¿sí? Pero eso lo voy a poner aquí, o sea, en general no es conmutativo, o sea, para los complejos no es conmutativo y solo en el caso particular de campo real, ahí sí es conmutativo. Ok, dice la cuarta propiedad. Para todo grupo de tres vectores, dice que suma B1 más, vamos a ver, B1 producto con B2 más B3 es igual a B1 producto con B2, esto es como una distributiva, B1 con B2 más B1 con B3. Ahí está. B1 con B3. Ya, esta es una propiedad distributiva. Y bueno, a veces también se puede verificar que también es distributiva a la izquierda. Algunos libros ponen ambas, pero la verdad es que con una se puede demostrar la otra. Bueno, ya vamos a pasar por ese punto. Y la quinta propiedad, que creo que es la última, que para todo par de vectores
Y para cualquier escalar del campo, se cumple que el escalar por el vector B1, digamos, producto con B2, ¿sí? Este escalar, si multiplica el vector que está en el lado izquierdo, puede salir de la expresión con B1 con B2. Y esto es suficiente para definir un producto interno en con cualquiera de estos dos campos es suficiente. Ahora, hay algunas cosas que no están escritas aquí. Algunos profesores, sí, explícitamente le dicen que también se va a cumplir. Y algunos profesores esperan que ustedes las deduzcan. Yo soy de la escuela que yo explícitamente la voy a decir. No porque no puedan deducir, sino que como está entrando un tema nuevo, yo prefiero decir las cosas como son, de modo que se empiecen a poner pilas para que en el futuro ya aprendan a hacer sus propias deducciones. O sea, por ejemplo, una de las cosas que no le dicen y que se espera que usted las deduzca, o a veces le dicen, le mandan a demostrar, es que este escalar puede salir de la expresión de producto interno cuando está aquí a la izquierda, alfa por B1, ¿sí? Pero si el escalar estuviera en la derecha, no sale así como así, sale como conjugado. Es decir, esto de aquí, ¿no? Si tienen B1, producto alfa por B2, este escalar, si está en la derecha, puede salir, pero sale como conjugado. El conjugado de alfa por B1 con B2. Para la misma notación, B1 con B2. Entonces, sí, hay libros que ponen esta propiedad al ladito donde está aquí, la nueva, y otros que la omiten. Ya, y también hay profesores que les dicen esto también va a pasar, y hay otros que le mandan a demostrar, u otros que esperan que usted se dé cuenta. Sí. O sea, el escalar no sale así, porque si está a la izquierda sí puede salir. Si está a la derecha, no. A ver, ¿alguna pregunta? Ah, ya. Claro, en el caso que sea real, obviamente ahí sí no tiene problemas. Sí, ahí está una pregunta en el chat, ¿qué pasa si el escalar es real? Sí, si el escalar es real no hay problema. O sea, porque el conjugado de un real sigue siendo el mismo real. Lo que estoy tratando, sí, de hacer énfasis es que en este capítulo de Producto Interno es muy posible que trabajemos con complejos, así que no puedo omitir esa posibilidad como hemos hecho hasta ahora, que a los complejos no le hemos parado mucha bola. De aquí en adelante necesitaremos eh, pararles bola. Sí. Entonces, si el escalar, y aquí es un campo K, si llega la propiedad en general es que si el escalar está en la derecha, sale como conjugado. Y obviamente si se trata de un campo real, pues así, ahí podemos omitir, si ahí no hay problema. Pero la propiedad en general es con el conjugado ahí. Ahora, esto, ¿cómo se demuestra? O sea, algunos dicen lo siguiente, que no es necesario escribir esta propiedad aquí, y eso es cierto, no es necesario. O sea, porque tenemos esta de aquí, ¿no? La del conjugado cuando cambiamos el orden, con esta de aquí. O sea, ¿cómo probamos que esto es igual a esto? Tengo B1, alfa con B2. Si en el lado derecho, digamos que todavía no conozco esta propiedad, y en el lado derecho no sé cómo sacarlo. Pero si está en el lado izquierdo, sí sé. Entonces vamos a cambiarle el orden para ponerlo en el lado izquierdo. Pero para hacer eso, como no sabemos si es conmutativo, o sea, en general no es conmutativo, ¿sí? Al cambiarle el orden debemos ponerle la barra de conjugado. Entonces ahí sale, ponemos alfa B2, producto con B1. Ahí cambiamos el orden, pero ahí debemos ponerle conjugado a todo, tal como dice esta propiedad aquí. Pero ahora sí el escalar está en la izquierda. Y si el escalar está en la izquierda,
lo podemos sacar nomás de la expresión. Entonces lo saco. ¿Qué pasa? Que lo voy a sacar de esta expresión, pero va a seguir debajo del conjugado. Entonces me va a quedar así. Alfa B2 producto con B1, pero el conjugado todavía está cubriendo a todo. Ahí viene otra cosa. Y es que ustedes, sí, o sea, los profesores suelen advertir, es que usted debe repasar ciertas propiedades de los complejos, entre ellas las propiedades del conjugado. Una de esas propiedades dice que el conjugado de un producto, no digamos que tienen dos números complejos, Z1 por Z2 y todo eso conjugado, se puede separar en conjugado de Z1 por conjugado de Z2. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. O sea, como estamos en el caso más general, que sea complejo, el complejo conjugado de un producto se puede separar en el producto de los conjugados. Conjugado de alfa por conjugado de producto interno de B2 con B1. Ya, ahí esa es la respuesta de por qué ese alfa sale ahí como conjugado. Porque a este de aquí yo lo vuelvo a cambiar el orden y ahí le desaparece la barra de conjugado. Me queda alfa conjugado por B1, B2. O sea, cuando usted hace un cambio de orden, el del orden de los vectores que está haciendo el producto interno, cuando usted hace el cambio del orden, tiene que poner conjugado. Entonces, aquí vamos a hacer un cambio de orden otra vez. Es como ponerle un doble conjugado. Ahora hay que ponerle otra vez la rayita. Pero doble conjugado se anula, ¿no? Es esta propiedad de aquí, ¿no? El doble conjugado de un número complejo es el número complejo. Sí, dos veces conjugar, volvemos a lo mismo. Aquí. O es como deshacer esto, ¿no? Vamos a de nuevo cambiar esto y volvemos acá. Ya, y aquí está la deducción de por qué esta propiedad se cumple. O sea, cuando el escalar está en la derecha y el campo de escalares es complejo, ese escalar sale como conjugado. ¿Sí? Por ejemplo, otra cosa que no es tan obvia, digo yo, no sé qué piensen ustedes, ¿no? Pero esto que vemos aquí, esta propiedad que es de distribución con respecto a la suma, cuando la suma está en el lado derecho. Pero ahí alguien puede decir, ¿y qué pasa si la suma está en el lado izquierdo? O sea, como aquí no es conmutativo, o sea, no es que está tan evidente de que también sea distributivo en el lado izquierdo. Pero resulta que sí sale distributivo en el lado izquierdo. Entonces, algunos libros ponen también esa propiedad aquí, algunos profesores lo explican ahí, y otros no, y otros esperan que usted se dé cuenta o que usted demuestre que también es distributivo cuando está en el lado izquierdo la suma. ¿Sí? Si quieren, hacemos eso aquí arriba. Que justamente esta clase es hablar un poco de argumentos. ¿Por qué es distributivo en el lado izquierdo? Vamos a hacer allá arriba. A ver, sería algo así. O sea, ¿qué pasa si la suma de vectores, así, B1 con B2, está en el lado izquierdo en un producto interno con este B3? Así. Entonces, yo sé por la propiedad que si estuviera en el lado derecho, está aquí. Si estuviera en el lado derecho, sé que es distributiva. Entonces, como no sé si es allá, porque está en el lado izquierdo, vamos a incidente de gato. Ay, qué horror. Me saltó encima de la compu. A ver, creo que no pasó nada más. Sigue grabándose y todo. Bueno. ¿En qué estaba? Ah, ya. Entonces, lo voy a pasar al lado derecho. Pero pasarlo al lado derecho, como le voy a hacer un cambio en el orden, debo ponerle el conjugado.
Entonces voy a poner conjugado. Aquí pongo B3 ahora y acá la suma B1 más B2. Sí. Y ahora sí está en el lado derecho, aplico la propiedad de aquí, que es distributiva, y me sale algo así. Ahí viene otra vez. Sale. Sería así. Ahora es distributiva, solo que queda todo debajo de la barra de conjugado. Así. B3 con B1 más B3 con B2. Y ahí hay otra propiedad del conjugado. Así como había conjugado el producto, hay una propiedad del conjugado de la suma. La conjugada de Z1, Z1 más Z2, es el conjugado de Z1 más el conjugado de Z2. Y eso es lo que vamos a aplicar aquí. Es decir, el conjugado de esta suma se puede separar, el conjugado del primer término, B1, más el conjugado del segundo término, B2. Aquí con B2. Ahí está. Y finalmente, en lo que vuelvo a cambiarles el orden a estos dos términos ya separados, separadamente, entonces me queda simplemente B1 con B3, B2 con B3. Entonces me doy cuenta que también es distributivo. Cuando la suma de vectores está en el lado izquierdo, también es distributivo. En otras palabras, no sé si se han dado cuenta, pero el producto interno se comporta, si el vector de la derecha es un vector fijo, fuera un vector fijo, o sea, no siempre es así, pero si fuera un vector fijo, se comporta como una transformación lineal en el lado izquierdo, porque en el lado izquierdo, ¿sí?, esta suma se puede separar, y en el lado izquierdo el escalar sale sin problemas. Aquí está la del escalar. Simplemente sale de la expresión. Así que en cierto modo, algunos autores dicen el producto interno, en lugar de poner estas dos, es como que borran esto y ponen ahí, es lineal en el lado izquierdo. Como una función de dos variables, ¿sí? Sí. Como cuando ustedes ven varias variables, ¿no? O sea, que tienen R2, que es R cruz R. Sí. Bueno, aquí son dos espacios, es dos veces el mismo espacio vectorial, así que es como función de dos variables. ¿Sí? Pero es una función de dos variables cuyo resultado es un escalar. Y si dejamos fija a la variable de la derecha, esta función se comporta linealmente con la de la izquierda, ¿eh? Aquí es lineal, porque la suma con esta se distribuye y el escalar en la izquierda sale de la expresión como cualquier transformación lineal. ¿Sí? Entonces, bueno, algunos autores escriben eso, que es lineal por la izquierda. Le ponen nombre, esto lineal por la izquierda, a esto que se llama simetría conjugada. Y esto acá, no me acuerdo el nombre, pero me parece que se llama no negativas, o sea, definida no negativa. O sea, no podemos decir positiva, porque puede ser cero, así que es no negativa. Y esto de acá me parece que se llama no degenerada, algo así. En todo caso. Profe, Sí. una pregunta. Entonces, ¿la 4 también es lineal por la izquierda o por la derecha? Claro, o sea, es por la derecha. O sea, algunos la ponen aquí a la izquierda. Lo que quiero decir es que no siempre ponen ambas. O sea, ponen una de las dos, pero en realidad la distribución se cumple en ambos lados. A la derecha y también a la izquierda. Ahorita probamos a la izquierda, ahí arriba. Y yo aquí puse la de la derecha. O sea, se cumple ambas en un producto interno. Pero no,
Lo que digo es que a veces no ponen ambas porque es como que una se deduce de la otra. O sea, la de allá la dedujimos a partir de esta y de cambiar el orden con esta propiedad de aquí y nos dimos cuenta que incluso usando la barra de conjugado, al final llegamos a que sí es distributivo también a la izquierda. ¿Sí? Entonces hay algunos libros, pero no son todos, y es muy raro. Realmente lo más probable es que usted vea esta lista así, o tal vez la ven aquí a la izquierda, pero ven una lista como de 5 puntos, ¿sí? Pero digo que hay ciertos libros que como que no ponen nada de estas dos últimas y ponen como la frase, el producto interno es lineal por la izquierda, y porque al decir lineal están hablando de dos propiedades, una del escalar y una de la suma que se distribuye a la izquierda. Ujú. No sé si lo aclaré o lo hice más lío, pero me avisa. Es solo una definición. Bueno, esto de aquí eran propiedades que se cumplen con el producto punto, pero el producto punto de R2 y R3. En cambio, aquí se vuelve una definición. Definición. En el sentido de que, o sea, ya vamos a ver por qué, pero y esa es la parte chévere de este capítulo. Es que el producto punto en R2 y en R3 ayuda a definir una geometría, a dotar de una geometría al espacio vectorial. Y esa es la principal característica o la importancia de un producto interno. Y con el producto interno vamos a tener una geometría asociada a un espacio vectorial. Con geometría me refiero a que con un producto interno podremos hacer lo que hacíamos con un producto escalar en R2. Por ejemplo, calcular la distancia entre dos puntos. Acá sería la distancia entre dos vectores. Calcular la magnitud de un vector que hacíamos en R2 o en R3, se puede hacer la magnitud de un vector en cualquier espacio vectorial. El ángulo entre dos vectores, que también dependía de la fórmula de producto punto, acá se define un ángulo que depende de la fórmula de producto interno. Entonces resulta que al final un espacio vectorial que tenga un producto interno es un espacio vectorial que tiene estas características geométricas. Puede usted calcular distancia entre dos matrices, y es una distancia abstracta porque ya no puede venir con una regla y medir, como si pasaba en R2, que usted calculaba la distancia entre dos puntos y luego venía con una regla y así, sí funciona. Acá usted puede calcular la distancia entre dos polinomios y esa distancia es una distancia que la calcula, pero ya no la podemos graficar, es abstracta. La magnitud de una matriz, el ángulo entre dos polinomios, la proyección de una función sobre otra, la distancia entre dos funciones. Esos son conceptos geométricos que se pueden adaptar a espacios vectoriales siempre y cuando tengamos un producto interno. Y ese es el principal, por decir, beneficio del producto interno en un espacio vectorial. No sé si hay preguntas. Un ratito. Ya. Vamos a pasar a esos temas. Ya, mi borrador. Voy a borrar esto. Entonces, los primeros ejercicios van a ser demostraciones, o sea, porque estamos de nuevo en un capítulo 0 con una definición. Van a ser demostraciones como cuando queríamos demostrar que algo era un espacio vectorial, o cuando queríamos demostrar que algo era una transformación lineal. Así también, aquí yo les les defino una función y ustedes deciden si son o no son producto interno. Por ejemplo,
Vamos a hacer esta. Vamos a hablar del espacio de los polinomios P sub 2. No sé si se ve, voy a hacer ahí. De los polinomios en P sub 2. Y me voy a inventar esta función. Bueno, P sub 2 cruz P sub 2 a los reales. Espacio real. Con esta nomenclatura, el producto de un polinomio P de X con un polinomio Q de X, lo voy a definir de este modo. P evaluado en 0 por Q evaluado en 0, más P evaluado en 1 por Q evaluado en 1. Así nada más. Obviamente yo puedo tener un polinomio de P sub 2, cualquiera, un polinomio de P sub 2, Q cualquiera. Así que estoy operando dos polinomios, pero al efectuar la regla de correspondencia debo evaluarlos en 0 aquí, y acá los evalúo en 1, y sumo esos resultados y eso me da un escalar, al final solo un escalar. Así que sí cumple con esto, este formato, que opera dos vectores, pero produce un escalar. Ya, y la gran pregunta es si eso es, vamos a ponerlo así, es un producto interno. Entonces, ya se imaginarán, hay que ir probando una por una. Si se cumplen todas las propiedades, será un producto interno. Si ustedes encuentran una que no se cumple, pues ya ahí ya ustedes concluyen que no es un producto interno. Sí, la misma idea que hemos hecho aplicada a transformaciones lineales o a espacios vectoriales, ¿no? Hay que probar todas las propiedades y si se cumplen todas, pues sí es. Y si alguna no se cumple, ya no es. A ver, entonces, vamos a ir con la primera. La primera, primero mantenemos la calma, luego escribimos el enunciado que sería para todo polinomio en P sub 2, debemos probar que el producto de P consigo mismo es mayor o igual que 0. Vamos a ver si es cierto. Escribo el enunciado, luego invento aquí lo que me indican los cuantificadores, yo necesito construirlos. Por ejemplo, necesito un polinomio de P sub 2, o sea, P, un elemento de P sub 2. Ahí está. Y ahora hay que averiguar el valor de verdad de esto que está aquí. Vamos a ver. Entonces me dicen que P, producto interno con P, o producto con P todavía, según la regla de correspondencia, es el polinomio de la izquierda evaluado en 0 por el polinomio de la derecha evaluado en 0, así que esto sería polinomio de la izquierda evaluado en 0 por polinomio de la derecha evaluado en 0, que es el mismo, más polinomio de la izquierda evaluado en 1 por el polinomio de la derecha evaluado en 1. Esto significa polinomio evaluado en 0 elevado al cuadrado más polinomio evaluado en 1 elevado al cuadrado. Y tal como están las cosas así, como se trata de espacios de variable real, o sea, con campo real, esos polinomios resultan en números reales al cuadrado, son siempre positivos, o 0 en el peor de los casos, pero al cuadrado nunca sale negativo un real. Y estoy sumando dos cuadrados aquí, por lo tanto esta suma nunca va a ser negativa. Este es el mayor o igual que 0, y se cumple la primera propiedad. Ahí usted pone conclusión, si se cumple, por ejemplo. O marca verdadero si le pidieron calificar con que esto cumplía esa propiedad. Bueno, aquí vemos que sí se cumple. No sé si tienen preguntas, voy a hacer la siguiente.
Sí. O sea, estoy siguiendo ya, esta parte no creo que sea una sorpresa, o sea, el capítulo es nuevo, Producto Interno, pero miren cómo al final de la demostración es con cuantificadores, que la vimos como al inicio del semestre, ¿no? O sea, siguen siempre el mismo formato, escribir el enunciado, mantener la calma, luego escribir el enunciado, construir los elementos indicados por cuantificadores y luego verificar el valor de verdad. O sea, no hay ninguna novedad ahí. Vamos a este, que este es más interesante. Este, sí, solo sí. Hay una doble flecha. Vamos a escribirlo. Aquí sería para todo P del espacio. Esto de aquí es igual a 0. Sí y solo sí. El polinomio es el neutro. El neutro de los polinomios, que sería el polinomio 0. Entonces, como esto es un sí, solo sí, hay una doble implicación, eso significa que hay que probar la flecha en ambos sentidos. Por lo general, hay una que es muy fácil y otra que no es tan fácil. La que es bien fácil es esta de aquí. Cuando este es el antecedente, entonces lo de acá, eso sabe salir enseguidita, verdadero. Pero vamos a ver, vamos a hacer primero, sí, ¿no? Escribimos la flecha entre paréntesis para indicar que vamos a hacer la demostración en este sentido. Eso se encontraría en los libros, ¿no? ¿Sí? La demostración en este sentido. Así que este es el antecedente y el antecedente es verdadero. Entonces, en este sentido, P va a ser el polinomio neutro. Es decir, el 0x, estamos en P sub 2, que es el 0x cuadrado más 0x más 0. Ya. Ahora veamos si el consecuente se cumple. Y vamos a ver, seguidita nos damos cuenta que producto del polinomio 0 consigo mismo, de acuerdo a la regla de correspondencia, es polinomio de la izquierda evaluado en 0, pero al reemplazar igual me va a dar 0, por el polinomio de la derecha evaluado en 0, 0 al cuadrado. Polinomio de la izquierda evaluado en 1, pero no importa si reemplaza el 1 ahí, en la x, esto me sale 0 otra vez. Por el polinomio de la derecha evaluado en 1, 0 al cuadrado y 0 más 0 igual a 0. Es decir, en este sentido, si se cumple, si el polinomio es el neutro, entonces el producto del neutro consigo mismo es 0. La que es un poquito más interesante de razonar y por lo general es un poco más elaborada, es la flecha en este sentido. Ahora el antecedente es este de acá. Entonces, ya no podemos en el antecedente suponer que el polinomio es el neutro, porque eso está, vamos a poner la flecha así, ¿no? Porque eso de que el polinomio es el neutro ahora está en el consecuente, y el consecuente no se lo supone. El antecedente se supone verdadero, y el consecuente hay que averiguarlo, ¿no? A ver, entonces, como aquí necesitamos trabajar con un polinomio cualquiera, entonces vamos a, no sé si me sirve escribirlo así, voy a ponerlo. Ax al cuadrado más bx más c. Ahí está, un polinomio cualquiera. Y me dicen pues que el producto de P consigo mismo es igual a 0. Vamos a ver si es cierto. Este es el antecedente. Esto sí es cierto. Vamos a ver si es cierto que el polinomio debe ser el neutro. Entonces, esto es cierto, porque ahora eso está en el antecedente. Entonces, de acuerdo a la regla de correspondencia, el polinomio, este producto interno es el polinomio de la izquierda evaluado en 0, por el polinomio de la derecha evaluado en 0, me queda esto al cuadrado, más el polinomio de la izquierda evaluado en 1,
por el polinomio de la derecha evaluado en 1, me queda polinomio evaluado en 1 al cuadrado. Pero en el antecedente se afirma que esto es en efecto 0. Y eso es verdad, porque es el antecedente ahora. Eso es verdad que esa suma da 0. Van a ver lo que va a pasar. Como estamos en el campo real, ojo, y aquí tenemos simples números reales elevados al cuadrado, nosotros sabemos que los números reales al cuadrado son no negativos. O sea, cada uno de estos cuadrados es mayor o igual que 0. ¿Sí? Pero si la suma me da 0, como cada uno de estos no es negativo y su suma me da 0, es imposible que me dé 0 porque alguno cancela al otro. O sea, no es que este va a ser negativo y lo cancela el de acá y por eso se hicieron 0. No. Son sumas de cuadrados, reales al cuadrado, igual a 0 significa que cada término es 0, no hay otra opción. ¿Sí? Me avisan. Bueno, esa parte es el razonamiento numérico de números reales en el pre, ¿no? La suma de dos términos que son mayores o iguales que 0 será un mayor o igual que 0. Pero si esa suma está garantizada que es 0, entonces implica que cada término es 0. Esto, mejor dicho, esto es lo que garantiza que este término es 0 y este término también es 0. Pero estamos en campo real. Sí, estamos en un campo, mejor dicho, campo real. Esto elevado al cuadrado es 0, significa que esto que está aquí adentro es 0. O sea, el polinomio evaluado en 0 es 0. Y acá esto elevado al cuadrado me da 0, significa que el polinomio evaluado en 1 es 0. Ya estamos acercándonos, pero hay que ver si logramos llegar o no al consecuente. El consecuente, para no marearlo, el consecuente es llegar que el polinomio sea el neutro. Eso no. Y aquí hemos llegado simplemente a que el polinomio evaluado en 0 me da 0. Y evaluado en 1 me da 0. Hay algo, yo estoy como bloqueándome. Hay algo que me indique con esa información de que el polinomio debe ser el neutro. Yo sospecho que no. O sea, yo estoy bloqueado. Hay dos formas de ver que estamos como en un camino sin salida, ¿no? Bueno, uno es con el teorema fundamental del álgebra, que como estamos en P sub 2, esos polinomios pueden tener grado 2, y un polinomio de grado 2 sí puede tener dos raíces, o sea, sí puede ser que evaluado en 0 sea 0 y evaluado en 1 sea 0, sin necesariamente ser el polinomio 0. Por ejemplo, este x por x menos 1, ¿no? Este polinomio, ahí tiene las dos raíces, 0 y 1. Pero se trata de este polinomio, ¿no? X cuadrado menos x. Esto evaluado en 0 me da 0. Y evaluado en 1 me da 0. Así que sería un buen contraejemplo. ¿Sí? Aquí. Porque con este polinomio, o sea, si yo tomo este P así, el antecedente se hace cierto, o sea, el polinomio producto consigo mismo me va a dar 0. Pero este no es el polinomio neutro. Así que el consecuente es falso. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo un contraejemplo para indicar que esto no se está cumpliendo. La flecha en este sentido no se cumple. Con eso no se cumple el sí, solo sí. Y con eso ya no es un producto interno. Voy a poner bien ahí. Ahí se ve el contraejemplo. Sí. Con eso vemos que no es un producto interno.
Bueno, pero es posible si ustedes están bloqueados y además no se les ocurre el contraejemplo, todavía hay algo que se puede hacer, ¿no? O sea, supongamos que no nos dimos cuenta del contraejemplo y estamos aquí bloqueados. Puede pasar. Hallar contraejemplos ya es un arte, es una cuestión de practicar. Les voy a hacer como que no he encontrado el contraejemplo. Y simplemente he llegado a estas dos condiciones. Bueno, pero podemos evaluar aquí, como mi polinomio tiene esta forma, ¿sí? Evaluado en 0, yo lo reemplazo. Me queda esta ecuación. Voy a borrar esto. Ahora sí. La primera condición del polinomio evaluado en 0, lo reemplazo aquí en 0 y me queda a por 0 más b por 0 más c es igual a 0. Y la segunda ecuación dice polinomio evaluado en 1. Evalúo en 1 y me queda a más b más c igual a 0. Miren que este sistema de ecuaciones, vamos a ponerlo así, sería, a poner esta ecuación primero, a más b más c igual a 0. La otra es 0a, 0b y una c igual a 0. Esto habría que resolverlo, solo que aquí ya está resuelto. Pivote, pivote, y hay una variable libre. Lo que quiere decir que hay infinitas soluciones. Lo que quiere decir que no es la solución trivial. Y si no es la solución trivial, los A, B y C no están obligados a ser cero. Y por lo tanto, no puedo concluir que este polinomio sea el neutro. Y ya con eso sé que es falso. O sea, si yo escribo la solución, aquí obtengo que C es igual a 0 y A más B es igual a 0. Esta es la cuestión. Cualquier polinomio que cumpla con esto va a ser el antecedente verdadero, pero este es el antecedente todavía. Pero no necesariamente el verdadero esté aquí, porque hay infinitas soluciones y no todas son el polinomio neutro que está aquí en el consecuente. ¿Sí ven? Entonces, yo aquí puedo buscar ya un contraejemplo sabiendo que existen infinitas soluciones, por ejemplo, con tal de que sumen a más b y 0. Y ese, por ejemplo, era así, ¿no? X cuadrado menos x. Era el contraejemplo que yo encontré. O sea, ahí yo tengo ax cuadrado más bx más c. Yo le doy valores, a igual a 1, b igual menos 1 y c igual a 0. Obtengo este ejemplo, o sea, que pertenece a la solución de este sistema. Sí, y este es un ejemplo, es un contraejemplo, ¿sí? Es un vector que el producto interno de polinomios consigo mismo, el producto consigo mismo me da 0 en el antecedente, pero no es el polinomio neutro y el consecuente es falso. ¿Sí? Entonces aquí yo de nuevo ya tengo un contraejemplo. O sea, ya avancé todo lo que pude, ¿no? Hice como que me di cuenta antes, pero si no me doy cuenta pude avanzar y en algún momento me bloqueo, que no puedo concluir que el polinomio sea el neutro. Entonces ya me pongo a buscar un contraejemplo. Y con eso ya sé que esto no es un producto interno. No sé si hay preguntas. Me avisan si hay preguntas. Bueno, obviamente esto ustedes tienen que practicar, ¿sí? Porque habían 5 propiedades que probar, ¿no? Entonces, a veces el problema, o sea, cuando usted practica, usted dice, esta cosa yo ya la hice en clase, ya sospecho que va a ser la última propiedad la que no se cumple.
Entonces, si usted ya sospecha que no se va a cumplir una propiedad, va directamente a esa propiedad sin pasar por las otras y prueba que es falso. O sea, pero esa sospecha la da la práctica, o sea, de tanto ejercicio que usted ha hecho, usted dice, esta cosa se parece a algo que yo ya hice, y entonces yo ya sospecho que me va a quedar falso. O también puede ser que usted sospeche de una de estas cosas sí va a quedar verdadero, así que no me queda más remedio que ir probando todas. Y cosas así, o sea, esa cuestión es una cuestión de práctica. No sé si hay preguntas, pero ahorita vamos a pasar al siguiente tema, que son un catálogo de definiciones que en R2 y en R3 eran comprobables, pero ahora en el siguiente, en este nivel de álgebra lineal, va a ser unas cuestiones abstractas. Voy a borrar todo esto, si es que no hay preguntas, a ver qué hay en el chat, dice aquí. Algo está en el chat, a ver un momento. Profe, pero me dice, ya, esto sí lo vi, acá dicen, ¿para qué nos? Ajá, por ejemplo, hay un estudiante que pregunta por qué nos serviría encontrar distancias, esas distancias abstractas, ¿no? Distancia entre dos matrices, por ejemplo, eh, distancia entre dos polinomios. Sí, la verdad es que en realidad se trata de algo súper útil y vamos a entrar de una vez a ese tema entonces. ¿Por qué nos serviría eso? ¿Por qué nos serviría hallar el ángulo entre dos funciones? Lo que pasa es que hay muchas cosas que ustedes resolverían hasta con una regla, sabiendo la geometría de R2 y R3. Bueno, a ver, vamos a ver. Las definiciones que ustedes necesitan conocer, ¿no? Es la norma, la primera, la norma de un vector. Tiene esta nomenclatura. Y esta es una definición. La norma de un vector, siempre y cuando tengamos un producto interno, es la raíz del producto interno de B consigo mismo. Así sea B un espacio vectorial con producto interno. Sea un espacio vectorial con producto interno. ¿Ya? Entonces se define, son todas definiciones. La norma de un vector, norma de un vector. Esto es una definición. En el sentido de que si estuviéramos en R2, y ustedes saben que aquí hay, digamos, 1 centímetro y 2 centímetros, y acá hay, digamos, también 2 centímetros, ustedes saben muy bien, o digamos 3, ya, 3. Ustedes saben muy bien que la norma de este vector, el vector 2, 3, ¿sí? Es como la magnitud del vector, ¿no? La longitud del vector. ¿Sí? O sea, si estos fueran centímetros, estoy haciendo mi dibujo a escala, ¿no? Pero si estos fueran centímetros, ustedes calculan la norma de este vector, digamos que sea un vector B, la magnitud es la raíz, y había toda una fórmula, ¿no? Este punto al cuadrado y este de acá al cuadrado, sería, sí, esas fórmulas de geometría analítica. Sí. Entonces esto me queda, yo qué sé, la raíz de 4 más la raíz de 9. Un relajo eso. 4 y 9, o sea, la raíz de 13. O sea, pero ya si hacemos ya un dibujo chévere, o sea, que digamos que de verdad sea aquí 1 centímetro, otro centímetro, 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 usted de verdad podía venir con una regla y ver que esto en efecto mide raíz de 13. ¿Ya? Pero eso es lo que digo, pero esta fórmula funciona con cualquier espacio vectorial, incluso en lo que no podemos graficar. Ya comenzando con R4 ya no podemos graficar, o R5. Mucho menos
la distancia entre dos matrices, entre dos polinomios, ¿no? Bueno, esta es una definición, por eso quiero hacer énfasis en esta palabra. Es una definición basada en la geometría que conocemos en R2 y en R3, pero es una definición para los otros espacios vectoriales. Entonces, yo les recomiendo al inicio de este capítulo que hagan un formulario y tengan a la mano el formulario, pues, ¿no? La fórmula de la norma y las propiedades, porque esto tiene propiedades. Estas propiedades son así, por ejemplo, la norma tiene, la norma de un vector siempre es mayor o igual que cero. Aunque si esto es mayor o igual que cero, la raíz de un positivo o cero, esto me queda mayor o igual que cero. Miren esta propiedad. La norma del vector es cero si, solo si el vector es el neutro. Se parece bastante, ¿no? A esto que ya vimos del producto interno, pero aquí hablamos de la norma. ¿Sí? Además, la norma del múltiplo, ¿no? Alfa por b es igual al valor absoluto del escalar por la norma del vector. Y me parece que hasta la desigualdad del triángulo en la norma de la suma, ¿no? La norma de B1 más B2 es menor o igual que la norma de B1 más la norma de B2. Esta es la desigualdad del triángulo. Sí. Entonces, yo les sugiero que ustedes hagan un formulario, tienen la norma, fórmula y todas estas propiedades. Creo que no se me escapa ni una, pero si hay más, pues hacen formulario. Luego está la definición de distancia. Y eso significa que todo espacio vectorial que tenga un producto interno, en el fondo también será un espacio métrico, como los que ustedes veían en una variable. Distancia entre dos puntos o entre dos vectores, digamos de B1 a B2, es decir, la distancia entre B1 y B2 es la norma de B1 menos B2. Que esto funcionaba perfectamente bien en R2. ¿Sí? Pues, si ustedes se acuerdan, en geometría analítica, las fórmulas, ¿no? X1, Y1, y acá tenían otro punto, X2, Y2. ¿Cómo sacaban esta distancia? Era todo chueca. Esta distancia era algo así, pues, ¿no? La raíz de, y aquí ponían X2 menos X1 al cuadrado, más Y2 menos Y1 al cuadrado, así. Esta es la fórmula que se ve en el colegio, en geometría analítica o en el pre. Sí. ¿Pero qué es? Esta es la norma, porque las componentes están al cuadrado y sacar raíz es una norma, pero es la norma de la diferencia entre este vector y este vector. Este es un vector así y este es otro vector así. La diferencia es este vector de aquí. ¿Sí? Y la norma de esa diferencia es la distancia entre estos dos puntos. Pero mientras que esto era perfectamente comprobable en R2, en R3, ya no lo podemos graficar cuando hablemos de la distancia entre dos matrices, pero esa distancia existe de acuerdo a su definición basada en producto interno. Y tiene sus propias propiedades, las propiedades de una métrica. Ya ustedes conocen eso de cálculo de una variable. Lo que cumple una métrica, ¿no? Es la distancia entre dos puntos siempre es mayor o igual que cero. La distancia entre dos puntos es cero siempre y cuando se trate del mismo punto. Miren cómo... A ver, voy a ponerlo acá. Es que es importante notar las semejanzas. Miren. La distancia entre dos puntos es mayor o igual que cero. La distancia entre dos puntos es cero si y solo si estos dos puntos son el mismo punto. Está como reflejado todo siempre del producto interno. Aquí ya no está, no, aquí ahí es la conmutatividad, ¿no? La distancia de B1 a B2
es igual a la distancia de B2 a B1. Y acá está también la desigualdad del triángulo, la distancia de B1 a B3, ¿sí? O digamos de B1 a B2. No, de B1 a, a otro vector, digamos a B3. Es menor o igual que la distancia de B1 a un punto intermedio, a un punto, a otro punto que no es ninguno de estos dos, a B2, más la distancia de B1 a B2 más B2 a B3. Esta desigualdad del triángulo sí la vieron en espacios métricos, ¿no? Es como decir, la distancia si usted tiene que ir de su casa al mercado, al supermercado, pero se da cuenta que está chiro y decide por si acaso ir primero a un cajero a sacar efectivo y luego va al supermercado. Sí, ya sé que se puede pagar con tarjeta, pero a veces pasa algo y siempre es mejor andar con algo de efectivo. Entonces usted dice, sí, tengo que ir de mi casa al supermercado, pero antes voy a ir por el cajero. Entonces ir de mi casa al supermercado siempre va a ser menor la distancia que si yo voy primero de mi casa al cajero y luego del cajero al supermercado. ¿Sí? Este es un camino más largo que el de aquí. Esta es esa desigualdad del triángulo. Y bueno, creo que esas son las propiedades principales de la distancia. Pues esta es la definición y aquí está. Y así, o sea, hagan un formulario de todo. Lo siguiente son todas definiciones. O sea, esto no es como en R2 que había que probar. Aquí son definiciones. Sí. No es que, nunca le van a decir, ¿y cómo sé que esta es la distancia entre dos matrices? ¿Por qué no lo demuestra? No es que no demuestra. Es una definición. Se la define así. Ojo, ya hemos hablado de eso, ¿no? Si es definición, no hay que demostrar, porque es una definición. O sea, lo que sí puede un científico, un matemático, es cuestionar la validez. O sea, ¿tú para qué defines cosas? ¿Para qué definiste así? Entonces, claro, no es una demostración, sino hay que dar un argumento. Mira, yo definimos esto así. ¿Por qué? Porque así es la definición en R2 y en R3. Y estamos tratando de llevar todas esas propiedades geométricas deseables en R2 y en R3, tratándolas de llevar a un espacio vectorial que ya no es R2 y R3. ¿Será eso posible? Y bueno, fue posible, o sea, y con un producto interno fue posible hacerlo. Pero es una definición, o sea, no es que hay una demostración de que es justo la distancia entre dos matrices, o sea, porque no es una distancia que podemos medir, es una distancia abstracta, definida así. ¿Ok? Entonces está ángulo entre dos vectores, lo verificamos así, ¿no? A través del coseno del ángulo entre esos dos vectores, ángulo entre B1 y B2. Ese coseno es producto interno de B1 con B2 dividido para la norma de B1 y la norma de B2. Aquí como ya hay un denominador, ya empiezan a haber líos. ¿Sí? En otras palabras, aquí requerimos que ninguno de estos dos denominadores sean cero. Porque ahí sí estamos en problemas porque no es una operación, no está definida la división por cero en un campo de escalares. Estamos justamente hablando de productos internos cuyos resultados son escalares. ¿Sí? Entonces aquí requerimos que estos dos vectores que están aquí abajo no sean el neutro, o sea, que no sean estas normas cero. Pero aquí la propiedad de la norma dice cero siempre y cuando este vector sea el neutro. Entonces con eso queremos decir que podemos calcular este ángulo entre dos vectores que no sean el neutro. ¿Sí? Porque si apenas uno es el neutro, eh, ahí vienen otras cuestiones
otras pesadillas que ya las vamos a ver, pero en general, o sea, no vamos a poder dividir esto para el 0. Ok, pero antes, y aquí viene la parte más interesante, es el de la proyección. Ustedes conocen en el pre, la proyección, esta parte sí que nunca la he visto en los libros. Al menos no en el libro texto. O sea, es algo que se estudia en la SPOL y que debería estar en un libro de SPOL, pero no hay. La proyección de un vector B1 sobre B2, hablemos de la proyección escalar. Escalar. Proyección escalar. Es como en el pre, ¿no? Vamos a hacer esta proyección de B1 sobre B2. Es el producto interno de B1 con B2 sobre la norma de B2. Y la proyección vectorial, vamos a hacer proyección vectorial, sino B1 sobre B2, es el producto interno de B1 con B2 sobre la norma de B2, esta es la misma proyección escalar, multiplicada, así dicen en el pre, ¿no? Por un vector unitario en la dirección de B2. Ahí está. Por eso es que esta fórmula también se simplifica así, ¿no? B1 producto con B2 sobre la norma al cuadrado de B2 multiplicado por B2. Y esto ya es un vector, ¿no? Porque este es un escalar y este es un vector. Esta es una proyección vectorial. Ya, esto también tiene propiedades que hoy las vamos a demostrar si hay tiempo. Si hay tiempo. Pero lo que quiero decir, bueno, en álgebra lineal hay un tercer tipo de proyección que ustedes ya no lo ven en el pre, ¿no? Estos dos tipos de proyección son proyección de vector sobre otro. Así como decir, un vector lo proyectas, claro, en R2, en R3, lo calculábamos al ojo, hasta la podíamos dibujar, ¿sí? Pero aquí podemos hacer proyección de una matriz sobre otra matriz, proyectar un polinomio sobre otro polinomio, proyectar una función sobre otra función, yo qué sé. Pero hay un tercer tipo de proyección, que es una proyección que se llama ortogonal, que no es un vector sobre otro vector, sino un vector sobre un subespacio. Miren, aquí tengo un subespacio, qué casualidad, y tengo un vector en el subespacio, y yo voy a proyectar, y tengo la sombra, ¿no? La sombra del vector sobre el subespacio, ahí está dibujada, ¿sí? Yo soy el AutoCAD aquí. Esa proyección es vector sobre subespacio, mientras que estas dos de aquí que ustedes ven en el pre es vector sobre vector. Vector sobre vector. Pero para hablar de esa otra tercera tipo de proyección que se llama proyección ortogonal, la proyección ortogonal, necesitamos hacer algunas demostraciones que tenemos que, o sea, y estudiar algunas propiedades. Vamos a ver. Ahora sí vamos a hablar de demostraciones. Una que si yo tomo un vector y divido para su norma, se obtiene un vector unitario. Eso ustedes yo sé que lo han visto en el pre también. O sea, tomo un vector que a lo mejor tiene norma, como hicimos por ahí, había uno con raíz de 13. Bueno, tomamos al vector y dividimos para raíz de 13. Bueno, sería multiplicar por el inverso multiplicativo de raíz de 13. ¿No? Pero ustedes me entienden. Y en resultado sale un vector unitario. Pues vamos a ver, recuerden hacer la polla, el formulario, ¿no? La chuleta.
No sé si les conté que estoy haciendo la maestría en matemáticas. Como es una universidad española, la Politécnica de Valencia, no, ya no puedo decir polla, porque ya para los españoles esa es otra palabra, ¿no? La chuleta, creo que dicen, para decir la hojita ahí, una hojita con un formulario ahí que los ayuda en los problemas. La chuleta. Bueno, en todo caso, estamos en Ecuador, así que es la polla aquí. Es así, vectores unitarios. Bueno, dice, si B es distinto del neutro, entonces en este teorema, 1 sobre la norma de B por B es unitario. O sea, ¿qué es un vector unitario? La definición, vamos a poner aquí. Definición es B es unitario si solo si la norma de B es 1. ¿Y cómo sabemos? Bueno, este teorema, en cambio, este aquí es un teorema. Si hay un vector que no es el neutro, sí, lo podemos convertir en unitario con esta operación. O sea, tomamos al inverso multiplicativo de su norma, lo multiplicamos por el vector y ese sale unitario. Ya, pero esto ya es un teorema y eso hay que demostrar. Pero como nosotros ya estamos expertos en demostración, tomamos un vector que no es el neutro en el antecedente. Y ya, pues como no es el neutro, de acuerdo a las propiedades de la norma de este vector tampoco es 0. Propiedades de la norma. Y si la norma no es 0, yo sí puedo dividir aquí para la norma. Entonces me queda 1 sobre B sí existe en el sentido de que está definido, no estoy dividiendo para 0, por lo tanto esto resulta en un vector que existe. Pero ahora hay que probar que esto tiene norma 1. ¿Cómo calculamos la norma de un vector? Como la raíz cuadrada del producto interno del vector consigo mismo. 1 sobre la norma de B por B, producto interno con 1 sobre la norma de B por B. Por ejemplo, esta parte de aquí yo estaría con el formulario haciéndola. ¿Cómo es que calculo la norma de este vector? Porque la definición aquí está, pues, es la raíz del producto del vector consigo mismo. ¿Sí? Pero miren lo que pasa. Si el escalar está en la izquierda, sale nada más de la expresión. Vamos a sacarlo de ahí. 1 sobre la norma de B por producto interno de B con 1 sobre la... Pero acá está el escalar en la derecha. Y usted puede decir, chuta, pero este escalar está en la derecha. No sale así porque sí. Pero resulta que la norma... y esa era una cosa que... Por ejemplo, esa es una cosa que yo debí poner ahí en el formulario. La norma siempre sale un real. La norma siempre sale un real. O sea, este resultado de aquí siempre me queda un real. Entonces, como esto es un real, ¿sí? Entonces está a la derecha, sí, pero como es un real, su conjugado va a ser el mismo número real. Entonces me va a quedar, vamos a sacarlo ahora sí, me queda la raíz. Aquí me va a quedar entonces 1 sobre la norma de B al cuadrado, ¿no? Porque es la misma cantidad, lo multiplico 2 veces, por B producto interno con B mismo. Aquí, la raíz de un producto es el producto de las raíces. Me va a quedar así, el producto de las raíces. Y esto es simplemente un valor absoluto de la norma, vamos a decirlo así, el valor absoluto de 1 sobre la norma al cuadrado, así. No, así, el valor absoluto, así. La raíz del cuadrado es un valor absoluto. Y aquí me queda esta raíz de B consigo mismo, es la norma de B. Entonces aquí me queda la norma de B.
¿sí? Entonces, pero el valor absoluto de una norma, como ya habíamos visto que la primerita propiedad es que esta cantidad siempre es mayor o igual que cero, o sea, es positiva. El valor absoluto de un positivo, mejor dicho, 1 sobre un positivo es un positivo, y el valor absoluto de un positivo es un positivo, entonces yo lo puedo simplemente omitir, porque estoy sacando un valor absoluto de un número positivo, o sea, me queda el mismo argumento. Y ahí me doy cuenta de que se me cancela esto con esto y me queda 1. ¿Sí ven? Es decir, ya no importa, miren, no importa qué producto interno yo tenga y no importa en qué espacio vectorial yo estoy. Siempre y cuando tenga un producto interno, hacer esta operación me convierte al vector en unitario. ¿Sí? Por ejemplo, matrices de 2 por 2. Yo tengo una matriz que no sea una matriz de ceros. Un ejemplo. Esta matriz, por ejemplo, 1, 2, 0, 1. Esa matriz no es 0. Pero, ¿qué norma tiene? Al calcular la norma sería la raíz. Espero que se sepan esta parte, ¿no? El producto interno de la matriz consigo mismo. Sí. El producto estándar es multiplicar, ¿no?, los respectivos coeficientes, 1 por 1, más 2 por 2, más 0 por 0, más 1 por 1. Entonces me queda 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 0 al cuadrado, y más 1 al cuadrado, y todo eso raíz. Entonces me queda 1, más 4, 5, más 1, 6, raíz de 6. Entonces la norma de esta matriz es la raíz de 6. Pero si yo divido para la norma, es decir, esta matriz de aquí, 1 sobre raíz de 6, 2 sobre raíz de 6, 0 y 1 sobre raíz de 6, esta matriz, en cambio, tiene norma 1, que es el resultado que tenemos aquí del teorema, ¿no? Dividirlo para su norma me produce un unitario. O sea, sí, yo sé que hay también profesores que dicen, bueno, que no puedes decir dividir porque estamos en un espacio vectorial. Bueno, pero este es un escalar y el escalar es en el campo, y en el campo sí está la división. ¿Sí? La división obviamente es el producto por el inverso multiplicativo, así, pero es división. Así que antes de que me ahorquen por decir dividir, bueno, pero se trata del inverso multiplicativo, ¿no? Y lo multiplicamos por el vector. Ok, entonces hemos probado que esto siempre es unitario. Ya, hay otro asunto. Y es, en el caso de vectores, otro asunto importantísimo. Y es que los vectores perpendiculares, estamos hablando aquí tenía que, sí lo mencioné, pero no lo escribí. Aquí veo que decir que estos dos vectores no son el neutro. Ahora vamos a poner B1 distinto del neutro y este también distinto del neutro. Entonces el ángulo entre dos vectores distintos del neutro es este de aquí. Entonces, uno puede, por ejemplo, probar que ahora los vectores, así como hay unitarios, hay vectores perpendiculares, que es cuando el ángulo es 90 grados. Los vectores, si son perpendiculares, tienen 90 grados, pero ¿cómo nos damos cuenta? Porque el coseno de 90 grados es 0. Voy a borrar, algo tengo que borrar. Así que me avisan si hay alguna pregunta. Déjenme ver qué hay en el chat. Chuta. Ay, ay, ay. ¿Por qué multiplicó así? ¿Por qué multipliqué así? ¿Qué cosa? Chuzo, ya no sé. Me hicieron una pregunta. Dice, ¿por qué multipliqué así las matrices? Ah, ya. Ya, sí, hay que hacer si es que sí.
A ver, hay que hacer una pausa en algo. Es que no sé qué tan bien ustedes, por ejemplo, vieron la métrica en cálculo de una variable. Ustedes saben que en cálculo de una variable, o sea, los espacios métricos tienen una métrica, pero hay una métrica convencional, que es la que se ve de geometría analítica, la distancia entre dos puntos. Pero si uno se inventa una función, o sea, uno puede inventarse un nuevo tipo de métrica y tener un espacio métrico con una métrica distinta de la convencional. Asimismo, aquí existe un producto interno que es el convencional, el que si no le dicen nada, como aquí, no le dije nada, usted debería saber cómo hacer ese producto interno, pero si puede ser que, o sea, también existen productos internos no convencionales. Usted se dará cuenta porque en el ejercicio tienen que decirle, bueno, utilice este producto interno y ya, te tiene que calcular todo esto que, por ejemplo, este depende del producto interno y la norma le queda diferente si utiliza un producto interno convencional o un producto interno estándar. No convencional. Acá lo mismo, la distancia entre dos vectores. Si utiliza un producto interno estándar, le sale una cantidad. Si utiliza un producto interno no convencional, uno no estándar, le sale otra cantidad. Y usted va a decir, bueno, ¿cómo es eso? La distancia entre dos puntos cambia. O sea, sí. Bueno, primero que estamos en álgebra lineal y justamente desde el inicio hemos hablado de que las operaciones podrían no ser las convencionales, pero mientras mantengan las propiedades, se trata de un espacio vectorial. Asimismo aquí, eso, pero con distancia y con este tipo de cosas no debería haber ningún problema. O sea, ya trabajamos. No es lo mismo que usted me diga la distancia de una pared a la otra pared, que me la diga en el sistema métrico, a que me la diga en el sistema inglés. Ahí, yo qué sé, que me las diga en centímetros o que las diga en pulgadas, no sale el mismo numerito, ¿sí? Ya, es la misma cuestión. O sea, tenemos, si cambiamos el producto interno, sí, va a cambiar la norma, cambia la cantidad, ¿no? Cambia el resultado de la norma, el resultado de la distancia, todo lo que depende del producto interno va a cambiar. Sí, pero estamos simplemente cambiando de sistema. Es como cambiar del sistema inglés al métrico, al sistema métrico, que es el internacional. Pero es solo eso, no es que no estamos, yo qué sé, no estamos destruyendo el universo. Estamos simplemente cambiando nuestro modo de medir, una distancia, una norma, etcétera, ¿no? No es lo mismo que me digan el ángulo en grados a que me lo digan en radianes, que me lo digan en gradientes o cosas así, ¿no? Bueno, pero en todo caso, lo que quiero decir, sí es importante también en el formulario tener las definiciones del producto interno estándar. Eso tienen que investigar. Es que yo lo di en la clase de ejercicios de la mañana. Es que sí se me va a llevar una media hora poner todo eso. Pero investiguen productos internos estándar o si no, cuando vean el video, yo lo puse hoy en la mañana, un catálogo de productos internos estándar. Y, o sea, en un ejercicio me dan el producto interno y yo uso ese producto interno, pero si no me dan nada, yo debo usar el producto interno estándar, el canónico, el tradicional, el de siempre. ¿Sí? Que por ejemplo en R2 y en R3 es el producto punto. Pero se pueden definir otro tipo de productos internos. Como el que yo quise definir, pero no salió. Pero sí se pueden definir otros productos internos. Ok, entonces sí, yo multipliqué las matrices así porque ese es el producto interno estándar, pues esa es la pregunta que me hicieron. Eh, Ese es el producto interno estándar en matrices de 2 por 2. A ver, entonces yo decía, si el ángulo es 90 grados,
el coseno de 90 sale 0. Entonces, si esto me sale 0 y estas dos cosas no son 0, ¿sí? Resulta que se puede cancelar y me doy cuenta del siguiente teorema. Voy a borrar aquí. Vamos a definir lo mismo lo que es vector perpendicular. Pero es así. Si el ángulo es 90 grados, entonces el producto de B1 con B2 es 0. Ahora hay un problema con la flecha en el otro sentido. O sea, si yo pongo, si el producto de B1 con B2, entonces es 0, entonces el ángulo es 90 grados. O sea, esto sí se cumple, pero, a ver, ¿cómo es que se cumple? Sí, pues es que si esto me sale, pero con estas condiciones, ¿sí? Porque no podemos dividir para 0. ¿Sí? Entonces, si esto me sale 0, obviamente esto, el coseno de este ángulo es 0, y el coseno es simplemente 90 grados. ¿Sí? Claro, puede ser 270 también. Es el ángulo relacionado. A ver, aquí sí tendríamos que, o sea, hay ciertos problemitas que hay que aclarar con el ángulo. Uno, que este ángulo no es cualquier ángulo. O sea, si ustedes tienen dos vectores, ahí hay dos ángulos. Pues aquí hay uno y acá hay el otro. ¿Ya? Pero este ángulo se refiere al más pequeño de los dos. ¿Sí? Este aquí. Ese va a ser el ángulo entre dos vectores. Entonces, claro, puede ser 270, pero ese no es el más pequeño. Entonces tomamos 90 grados, por definición. Ya, la otra cuestión que es interesante con la perpendicularidad es el neutro. El neutro no lo podemos calcular así porque sí, porque tiene norma cero y saldría un ángulo. Si yo calculo el ángulo de un vector con el neutro, no puedo calcular, o sea, no puedo dividir para el cero, que es la norma de neutro, cero. Me va a salir aquí una división prohibida. Va a explotar el universo. Entonces, no puedo hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Pero como esto sí se cumple para todos los demás, hicieron la siguiente definición de vectores ortogonales. Ortogonales. Vectores. Ya, dos vectores. Definición. B1 es ortogonal, así es el símbolo de ortogonalidad o perpendicularidad, sinónimo. Es ortogonal a B2 si y solo si el producto interno entre ellos es 0. Al usarlo como definición, ya los matemáticos ya no, o sea, en el caso de perpendicularidad, ya pueden incluir al vector neutro, ¿sí? O sea, porque el vector neutro no podemos usar la fórmula aquí porque tendríamos que dividir para la norma de 0, del neutro, que es 0. Y eso no podemos hacer. Pero usando esta definición, ahora sí podemos decir que el neutro en realidad, vamos a poner aquí este teorema, el neutro es perpendicular a todo el mundo, a todos los vectores del espacio. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, calculando producto, usando la definición B, producto interno con el neutro. Pero el neutro se lo puede escribir como B, producto interno, el escalar 0 por otro vector. Cualquier vector. ¿Ya? Entonces, si yo el neutro lo puedo escribir así, este escalar lo saco, está a la derecha, pero sale como conjugado, pero es un neutro real. Esto me queda 0 por producto interno de B
con 1 y esto me da siempre 0. Es decir, operar un vector en producto interno con el neutro siempre me va a dar 0, siempre. Y de acuerdo a la definición, si esto siempre me da 0, significa que el neutro es ortogonal a ese vector. Entonces, esto es un teorema, pero este teorema está basado en esta definición. Esta definición está relacionada con lo del ángulo, solo que es un poquito diferente porque esta definición sí puede incluir al neutro, pero el ángulo, así porque así, o sea, usando la fórmula no podemos calcular el ángulo con el neutro, el ángulo de un vector con el neutro, usando la fórmula ya no lo podemos calcular, pero con esta definición ya queda arreglado ese asunto. Ahí sí, cuestión de los matemáticos, como decir, aquí me falta justo una pieza, pero la ponemos así y la arreglamos. Sí, en esa parte. Y es consistente, en realidad no hay ningún problema con que sea así. Pero sí es una definición esta. Una definición de perpendicularidad. ¿Qué son perpendiculares? Vectores perpendiculares. Ya no vamos a decir, ojo, esa es la diferencia. Ya no vamos a decir son vectores perpendiculares si el ángulo es 90 grados. Vamos a decir, son vectores perpendiculares si el producto interno entre estos dos es 0. Esa es la diferencia. Y que claro, es que el producto interno entre los dos es 0, incluso cuando el ángulo es 90, y si lo podemos calcular, obviamente, coseno de 90 es 0, y se cancela con este, y me queda aquí el denominador, que el numerador también me queda igual a 0, que es justamente lo que dice aquí. ¿Sí? Simplemente que con esta definición también el 0 es posible, o sea, simplemente usamos la definición para concluir que el neutro es perpendicular a cualquier vector. Y bueno, un vector a veces, y ahí es la parte que ya se viene después, ¿no? Para poder calcular esta proyección, que la veremos en la siguiente clase, la proyección ortogonal, que es de un vector sobre un subespacio, necesitamos trabajar con vectores que son perpendiculares y unitarios. Por eso es que no es fácil darla ahorita y ahorita no lo voy a ver. Pero vamos a ver un par de teoremas muy interesantes. Y es el siguiente. Sea, y también el truco de cómo sobrevivir en general a los teoremas en este capítulo. No es un truco, o sea, es un truco, no es un método de demostración. Vamos a decir así, sea B un espacio vectorial y sean B1, B2, dos elementos de B, vamos a poner que sean distintos del neutro. Y miren lo siguiente, el teorema dice así. Si B, a ver, si este es un ángulo, es el ángulo entre B1 y B2, entonces ese mismo es el ángulo entre B1 y cualquier múltiplo de B2. Bueno, esto es un teorema. Vamos ahorita a probarlo. Pero digamos que en el ejercicio, en la lección, le ponen califique como verdadero o falso. ¿No? Entonces usted no sabe si es verdadero o es falso. Cuando usted no sepa si es verdadero o es falso, un truco, pero es como para ayudarnos, no es una demostración. Es pensar qué pasaría con este enunciado si fuera en R2, porque en R2 nosotros tenemos mucho más conocimiento de R2, que es el plano cartesiano. O sea, tengo un par de vectores, ninguno de los dos es el neutro, ahí, B1 y B2. Y usted dice, aquí hay un ángulo entre esos dos vectores. El antecedente me dice, si este ángulo es el ángulo entre B1 y B2, entonces ese es el mismo ángulo entre B1 y todos los múltiplos, cualquier múltiplo de B2.
Entonces, bueno, B2, y aquí tenemos un múltiplo de B2. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Puede ser que sea falso, ¿no? Es que si el múltiplo fuera negativo. Ah, sí, es falso. Sí, porque si el múltiplo es negativo, entonces el ángulo ya cambia. Entonces sí, esto no es un teorema, es una proposición. Pero lo que quiero decir es que haciéndolo en R2, me voy a dar cuenta o tener una idea de la validez de la proposición, ¿sí? La validez de este enunciado. Entonces sí, el ángulo entre B1 y un múltiplo de B2 en R2 no se me cumple que es el mismo si fuera entre B1 y B2, porque si el alfa fuera negativo, este vector se pone hacia el otro lado y ahí ya me cambia el ángulo. Entonces aquí mismo tengo ya una idea de un contraejemplo, y vamos a ver, falso. Contraejemplo, y ponemos ahí un par de vectores en R2. Chuta. Bueno, probablemente vamos a tener que usar calculadoras ahí para calcular el arco coseno, ¿no? Pero pueden hacerlo, o sea, 1 y digamos 1, 2. Sí. Y ahí calculan un ángulo. Pero si ustedes toman un alfa negativo, digamos -1, entonces calculan el ángulo entre 1, 1 y -1, -2. Les debe quedar otro ángulo. ¿Ya? Y con eso ustedes prueban que no es cierto que si el ángulo es, si θ es el ángulo entre B1 y B2, ese va a ser el mismo ángulo entre B1 y un múltiplo de B2. ¿Sí? Esto es falso. ¿Sí? Pero ese es un truco. Ahora, el modo de, aquí estoy ya usando el argumento que es el contraejemplo. Bueno, calculen. Ahora, si yo les pongo aquí, siempre que alfa sea mayor que 0, un real mayor que 0, ahí ya cambia la cosa, porque se hace verdadero. ¿Sí? Entonces, si yo les especifico, y vamos a ponerlo aquí, ¿no? Y alfa es mayor que 0, un valor real mayor que 0, entonces esto sí se va a cumplir, porque ahí ya estoy eliminando la posibilidad de que sea el negativo. Entonces ahí sí, cualquier múltiplo de este vector hacia acá, ahí ya no importa. Esto sigue siendo el mismo ángulo. ¿Sí ven? Entonces, miren cómo llevarlo a R2 no es la demostración, pero me va a ayudar a hacer en la demostración, sea a darme cuenta que es verdadero o a darme cuenta que es falso. Vamos a ver, con esta modificación esto se hace verdadero según el gráfico, pero vamos a hacer la demostración. O sea, este es el ángulo entre B1 y B2, entonces el coseno de ese ángulo es el producto interno de B1 con B2 sobre la norma de B1 por la norma de B2. Ya. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular con un múltiplo de B2? Entonces me queda y un múltiplo que es positivo. Entonces vamos a hacerlo aquí en el consecuente. Yo tendría el producto interno entre B1 y un múltiplo de B2. Y aquí tendría la norma de B1 y la norma del múltiplo de B2. Claro, aquí es donde nos damos cuenta de por qué no funcionaba con alfa negativo. O sea, bueno, alfa es un escalar real y positivo. Ya, ahora, si es real, esto puede salir nada más de la expresión. Esto me queda aquí alfa por valor, producto interno de B1 con B2. Y acá, en cambio, me queda el valor absoluto de alfa por la norma de B1 y la norma de B2. Esta es una propiedad de la norma.
el escalar sale de la norma como valor absoluto. Y entonces me queda alfa sobre el valor absoluto de alfa. Esta es la parte que fallaba en el teorema en la proposición anterior. Aquí tengo B1, B2, norma de B1, norma de B2. Como el escalar es mayor que 0, y ahora sí está en el antecedente especificado, esto es positivo, y el valor absoluto, y el valor absoluto de un positivo es positivo, así que esto me queda 1. Y como es 1, esto me queda ya igualita a esta expresión de aquí. Que es el coseno, entonces me queda el mismo ángulo. Entonces ahí sí, esto es verdadero. ¿Sí? Es el mismo ángulo entre estos dos vectores que entre este vector y cualquier múltiplo positivo de este vector. Ahí sale el mismo ángulo. ¿Sí? Pero porque aquí es la parte que es positiva. Como el alfa es positivo, estas son iguales cantidades, así que esta división me queda 1. Pero si el alfa era negativo, que era el contraejemplo en el caso anterior, entonces aquí me iba a quedar menos 1, pues no. Entonces aquí, porque este alfa iba a ser negativo, pero este valor absoluto seguía siendo positivo, con el mismo módulo, me iba a quedar menos 1. ¿Sí? Entonces esta era la parte que fallaba en el proposición inicial, pero ahorita con estas condiciones, esto es cierto. Así ven, queda el mismo ángulo. O sea, pero eso, acabo de probar una propiedad para cualquier espacio vectorial, con cualquier producto interno. O sea, esto se sigue cumpliendo para ángulos entre dos matrices, ángulo entre dos polinomios, ángulo entre dos funciones, ángulo entre dos números complejos, cosas así que ya no lo podemos graficar, pero que podemos probar usando las propiedades del producto interno. Como les decía, la principal ventaja o el punto principal de lo que es un producto interno en un espacio vectorial es que va a traer todas esas nociones de geometría que conocíamos en R2 y en R3 a ese espacio vectorial. Y por lo tanto, sí, lo convierte en una entidad con características geométricas, ¿no? Donde hay distancias, ángulos, etcétera, proyecciones. Sí. En cuanto a la pregunta del compañero, eso va a quedar claro en las siguientes. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja de tener esto? Éramos tan felices sin esto y ahora nos lo enseñan. ¿Por qué? Obviamente tiene un porqué. ¿Sí? Yo he tratado, claro, hoy día no les hablé a ustedes, pero a los de la mañana sí, ¿no? Yo trato de explicarles cómo es que se aplica estas cosas en la industria, y esto tiene unas aplicaciones en la industria importantísimas, importantísimas. Pero poco a poco, o sea, por ahora no lo vemos, es una cuestión abstracta, es un ángulo que no podemos medir, una norma que ya no podemos medir, una proyección que ya no podemos medir, ya nada, pero es abstracta y la podemos calcular. Pero esas propiedades geométricas nos van a ayudar muchísimo a resolver problemas en la industria, y eso, bueno, ya les hablaré poco a poco en las siguientes clases. No sé si tienen... Claro, si el alfa es negativo es falso, como decía ahí. Como dice hay un compañero que me escribió en el chat, sí, en efecto. Y bueno, no sé, si no tienen preguntas, la clase termina aquí. Vamos a ver más de esto en las siguientes clases.